tal? Buenas tardes. Con ustedes Gerardo Villegas en su sección Pleromacero, disfrutando de las bondades del nuevo año y recordando también que curiosamente se acaban de cumplir 40 años del año 1979. Estuvimos en 2019, el año pasado. ¿Y por qué hablo del año 1979? El año 1979 tiene un significado muy interesante para nosotros, la gente que estamos involucrados en el mundo del análisis político. ¿Por qué? Porque en ese mismo año ocurrieron una serie de acontecimientos que actualmente tienen vigencia. Por ejemplo, entre otras cosas, se conmemoró para empezar el Año Internacional del Niño, en el que incluso participó la UNICEF, hubo una composición del grupo sueco ABBA que se llama Chiquitita, que es una canción que se compuso en honor a los niños. En ese mismo año se restablecieron las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, una relación muy tensa que hubo regularmente desde la época de la Guerra de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial. Estrecharon sus lazos diplomáticos fundamentalmente Jimmy Carter con el líder de entonces, Deng Xiaoping, que aparentemente estaba ofreciendo una apertura hacia Occidente. De hecho, hay anécdotas muy chuscas del regalo que le obsequia Deng Xiaoping a Jimmy Carter. Le regala un cromo con un gato donde dice que no importa de qué color sea el gato, si es blanco o es negro, siempre y cuando cace ratones. Otra anécdota también de esa cooperación a nivel comercial también, un poco, sobre todo a nivel diplomático, es que Deng Xiaoping visita a Estados Unidos y hay testimonios donde se le ve incluso atestiguando, participando como público de un espectáculo de rodeo muy al estilo tejano, e incluso el propio líder del otrora poderoso Mao Zedong, como se le llamaba entonces, ahora Mao Zedong, utiliza un sombrero tejano, cosa que a 40 años de distancia pues se podría considerar como algo impensable para lo que actualmente son las relaciones internacionales entre China y Estados Unidos. No nos podemos imaginar al mandarín Xi con un sombrero de cowboy. Entre otras cosas, ese mismo año también, recordemos que la guerra de Vietnam todavía estaba muy fresca. Se hace el fin de la guerra, la intervención de alguna manera de Vietnam en colaboración con insurgentes camboyanos para terminar con el temible y tristemente célebre dictadura del Pol Pot y el Khmer Rojo. Es algo que ustedes pueden consultar en la película Los Gritos del Silencio, película que más o menos allá de los años 80 ganó todos los premios Óscar de entonces. Y algo muy curioso es que finalmente a principios de año, exactamente por estas fechas, en el Caribe, en las Antillas más bien, en una antigua colonia francesa, se reúnen los 4 líderes mundiales de entonces de Occidente, que estaban encabezados por Jimmy Carter. Se juntan también el primer ministro francés, François Mitterrand, acompañados del primer ministro entonces laborista James Callaghan, y aderezado por el canciller alemán federal de entonces, de las dos, sobre todo de la Alemania aliada a Estados Unidos, la RFA, la República Federal de Alemania, Schmidt. Ellos se reúnen para, entre otras cosas, para saber cuál va a ser el futuro de Irán. ¿Por qué? Porque desde 1973, con la crisis petrolera, se hicieron muy ríspidas las relaciones internas en Irán, a tal grado que surge la Revolución Islámica. Esta Revolución Islámica al principio no estaba concebida como tal. Estos 4 líderes discutieron qué se tenía que hacer, si permitir el cambio de gobierno, es decir, que el Shah de Irán abdicara en favor del
de una forma de gobierno. Recordemos que para entonces Irán siempre había sido un aliado, sobre todo proveedor de petróleo de Estados Unidos. Relaciones internacionales entre Irán y Estados Unidos datan del siglo XIX, más o menos a partir de 1853. Entonces el Shah de Irán tenía un régimen autárquico, alineado con Estados Unidos fundamentalmente por el asunto del petróleo. La revuelta se hace cada vez más importante, era un tiempo todavía muy semejante al 68, había revueltas por todo el mundo. En ese mismo año, en Estados Unidos, se llevaban a cabo también las protestas en favor de las minorías, como los homosexuales, del movimiento gay en Estados Unidos, y también se empezaba a luchar públicamente por la igualdad de derechos de la mujer en Estados Unidos. Paradójicamente, con la revolución, es decir, cuando Estados Unidos decide dar luz verde para que el Shah abdique, donde empieza un largo peregrinar entre los países entre los cuales curiosamente llega a México, con una acogida que le da el presidente José López Portillo de entonces, regresa el ayatolá Jomeini, es decir, Jomeini estuvo durante 15 años exiliado, parecía que no había ningún problema con su regreso a Irán, y ese es el momento clave en el que se establece también la rivalidad que actualmente estamos viviendo entre Irán y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el régimen automáticamente cambia, se convierte en una república islámica, el Shah de Irán es exiliado, es derrocado sin un levantamiento armado, digamos, clásico, una revolución muy al estilo como lo conocíamos entonces. Llega el ayatolá Jomeini, al principio ofrece reformas democráticas, lo cual no cumple con esa palabra, y paulatinamente va ascendiendo en el poder, con lo que va restándole derechos también a las mujeres. Paradójicamente, ese mismo año en Estados Unidos los movimientos feministas cobraban fuerza, pero por otro lado, Irán, que tenía una orientación más hacia Occidente, pues se establece el uso obligatorio de la hijab, que es el velo que nosotros conocemos aquí. Surgen dos revolucionarios religiosos en ese momento, que por un lado es el ayatolá Jomeini, que se convierte en líder absoluto. Por otro lado, en ese mismo año, Juan Pablo II comienza su cruzada contra el comunismo y se levantan dos líneas paralelas muy importantes. Uno, por un lado, combatiendo la cortina de hierro, los regímenes socialistas, que es el Papa Juan Pablo II. En ese mismo año también visita México, cosa de la cual yo me siento muy conmovido, porque me trajo grandes recuerdos, como México se le vuelca completamente al Papa. Curiosamente, el gobierno también recibe al Shah de Irán en Cuernavaca como asilado político. Había un chiste entonces que le preguntaban al ayatolá que le preguntaban al Shah de Irán que qué había de desayunar, y le respondían que ayatole, ¿no? Es decir, ayatola. Entonces es un año en el que también emprende el régimen de Jomeini una autarquía, un liderazgo único, y comienza la crisis con Estados Unidos al asaltar prácticamente los seguidores del ayatolá la sede diplomática de Estados Unidos, y toman 52 rehenes. ¿Esto por qué viene al caso? Porque recientemente, con el asesinato de Qasem Soleimani, Donald Trump asegura que por cada uno de esos 52 rehenes pues va a destruir 52 objetivos militares, dentro de los cuales también pues está dispuesto a toda costa a destruir incluso lugares arqueológicos, muy parecido a lo que llegó a ser el Estado Islámico y los talibanes, por un lado en el Medio Oriente y los otros en Afganistán. Entonces ese año marca precisamente la disputa que existe actualmente entre Irán y Estados Unidos. Posteriormente, ese mismo año, curiosamente, estalla la guerra entre Irán e Irak. Los dos son países de origen chiitas, son del ala chiita del Islam, pero con diferentes metodologías. Recordemos que para entonces Saddam Hussein fue aliado de Estados Unidos. A Irán lo apoyaron muy pocos países, básicamente algunos emiratos por ahí.
Entonces se empieza a repetir la historia, no es la primera vez, hubo la guerra de los 33 días, aproximadamente hace unos 15 años, en una conflagración que hubo entre Israel y el Líbano, en la que también participa Irán y también participó Soleimani. Posteriormente vienen los atentados del 11 de septiembre y comienza la cruzada contra Afganistán. Anteriormente tuvimos la tormenta del desierto en 1991, pero finalmente todo esto lo resumimos en una gran lección, es decir, tenemos 40 años de que el polvorín de Medio Oriente se está cocinando. Estados Unidos necesita un nuevo enemigo, lo tuvo por ejemplo en Saddam, se comprobó absolutamente que no hubo ningún tipo de armamento de destrucción masiva, lo tuvo en Afganistán, a quien culpó precisamente del 11 de septiembre, y bueno, Donald Trump, para encarar su impeachment actual, pues busca una nueva guerra, ¿no? Es decir, va a hacer una cortina de humo para hacer a un lado todas las acusaciones que tiene pendientes, las cuales lo pueden poner en un predicamento. Entonces empieza este año de manera muy, muy interesante, sobre todo en el Medio Oriente. Trump va a enfrentar un impeachment y es la primera vez que Irán levanta la bandera roja de venganza, ¿no? Trump ataca, asesina, es un asesino confeso de Soleimani, contra todas las reglas del derecho internacional, incluso brincándose al Congreso. Entonces tenemos un año muy, muy interesante en ese sentido. Curiosamente, también en 1979 fue la primera vez que se hizo la mención del calentamiento global. Se le propuso incluso al presidente Jimmy Carter un informe, Cherny llamado, donde se estaba previendo precisamente todo lo que está ocurriendo actualmente con el clima. Todo eso tiene exactamente 40 años cocinándose. Es un año que hay que tener muy en cuenta, entre otras razones, porque México está accediendo a un nuevo régimen también, dentro del cual esperamos que la diplomacia se mantenga al margen en su política de no intervención en problemas foráneos dentro del gran concierto de las naciones. Para esto, bueno, pues tenemos mucho para hablar la próxima intervención, y con ustedes Gerardo Villegas.